Vamos a orar. Señor, tú eres Dios grande y todopoderoso. Tu palabra nos enseña que la gloria postrera será mayor que la primera. Y lo creemos, Señor. Tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Espíritu Santo, creemos que tú eres Dios. Y creemos, Señor, que eres tú, Señor, el que vienes obrando en nuestras vidas. Obra en nosotros, Espíritu Santo, obra en nuestras mentes, corazones, pensamientos, sentimientos, en todo lo que somos. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén, hermanos, que el Señor les bendiga. Amén. Nuestro Dios es bueno, hermanos. Amén. Y para siempre es su misericordia. Amén. Vamos a darle tiempo para que salgan los niños. Si gustan salir, hay clases de niños y hay clases de adolescentes. Amén. Y los hermanos adultos pueden sentarse. Amén. Gracias, hermanos, por estar aquí. Aleluya. Amén. Aleluya, Señor. Gracias por Amén. tus palabras. Hace un tiempo estaba escuchando una predicación del hermano Sergio Enríquez, que el Señor lo bendiga, y él estaba hablando de Pedro, y empecé a investigar Pedro. Y cuando el hermano, él habló de una parte de Mateo de Pedro, que la vamos a leer, pero yo empecé a estudiar más. Y cuando el hermano empezó a predicar la semana pasada, dije, Padre, ya me quitó la palabra. Porque a veces así pasa, el Señor permite que se use el mismo versículo porque algo nos quiere enseñar. Amén. Amén. Y les voy a pedir que por favor vayamos a Primera de Pedro, capítulo 2. Bendito Dios. Amén. Versículo 5. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Cuando esté en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5, diga amén. 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 Y dice así: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Amén. Amén. No sé si ustedes alguna vez han visto, pero ni recuerdo en dónde, pero me acuerdo que hace mucho tiempo, creo que todavía era novia de mi esposo, estábamos viendo un documental de unas piedras grandotas, pero esas piedras crecen y se mueven. No recuerdo en qué parte, creo que es en Europa o en Asia donde están, no recuerdo. Pero se me hizo tan curioso porque crecen y se mueven, lo cual no es natural, ¿verdad? Si yo miro ahorita una piedra que empieza a brincar o que se empieza a mover, le voy a ser sincera, voy a empezar a reprender. ¿Okay? ¿Por qué? Porque no es lo normal que nosotros vemos. Santo Señor. Pero dice aquí, ustedes como piedras vivas. ¿Cómo se edificaban las casas antes? Con piedras. Entonces, para poder edificar una iglesia, para poder ponerla junta, nosotros somos esa piedra viva, ¿verdad? Lo aprendimos la semana pasada con el hermano pastor, pero necesitamos nosotros poder adaptarnos al Espíritu Santo. Y dice, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Cristo Jesús. Bendito Dios. Okay. Pedro, cuando escribió esto, no fue al principio, no fue cuando él empezó a caminar con Cristo. Pedro ya había pasado un proceso. ¿Okay? Pedro ya había pasado un proceso. Y de eso es lo que les quiero hablar. ¿Cuántos sintieron en este momento? Tal vez no todos, pero los que sintieron la presencia de Dios, los que sintieron esa gloria hermosa del Señor, ¿cuántos pueden decir amén? Amén. 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 Pero ¿qué va a pasar cuando salgamos? Santo Señor. ¿Qué va a pasar aún cuando digamos el último amén? Nuestra manera de actuar y nuestra manera de reaccionar va a determinar en realidad
si lo que yo sentí es verdadero y dejo que la transformación sea en mí por medio del Espíritu Santo. Santo Señor. No es solamente el sentirlo o lo que pasa aquí o lo que pasa en el servicio. Es lo que vivo diariamente, lo que hablo diariamente, lo que miro diariamente, cómo hago todas las cosas en todo momento. No es en solamente aquí en el ratito que canté. Santo Señor. No es en este momento. Les voy a pedir que por favor vayamos a Mateo capítulo 10. Amén. Gloria a Dios. Amén. Y cuando usted diga, gracias hermanos por decir amén. Mateo capítulo 10. Amén. Y vamos a empezar a leer en el versículo 1. Dice así: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son: primero, Simón, llamado Pedro. Vamos a parar ahí. ¿Quién fue el primero que llamó? Simón, llamado Pedro. Llamó a sus 12 apóstoles y los enseñó, los instruyó. ¿Cuál fue la primera lección que les enseñó? La lección de lo que es la autoridad para poder echar espíritus inmundos fuera. La lección de sanar enfermedad y toda dolencia. ¿Okay? Pedro aprendió eso. Esa fue la primera lección que ellos tuvieron. Se puede decir así porque dice que los apartó, los llamó, los instruyó y se los dio. ¿Ok? Vámonos más adelante. Pedro fue llamado. Vámonos a Mateo capítulo 14. Amén. Unas cuantas hojitas más adelante. Santo Señor. Amén. Mateo 14. Y seamos honestos, Pedro estaba siendo enseñado por Cristo Jesús, el maestro de maestros. Amén. Y dice así en el capítulo 14, versículo 26. Dice así. Dice así: y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces les respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y le dijo: ven. Amén. Le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en el barca, se calmó el viento. Muy bien. Pedro echaba fuera demonios porque le dio la autoridad. Pedro sanaba enfermos, le dio la autoridad. Amén. ¿Cuáles son, dice la Biblia, cuáles son las ventanas de nuestra alma? ¿Cuáles son? Los ojos. Dice aquí, leamos bien. Dice así. Santo Señor. Y dice en el 30: pero al ver el fuerte viento, las ventanas de su alma vieron el viento, lo cual causó que viniera ¿qué? Miedo. Y el miedo trajo duda. Cristo Jesús no le dijo: ¿por qué temiste? Cristo Jesús no le dijo: ¿por qué viste? Cristo Jesús le dijo: ¿por qué dudaste? Vamos otra vez.
Nuestros ojos ven algo, ¿ok? Somos tripartitos. Nuestros ojos ven algo, lo cual causa un sentimiento, lo cual causa una acción. En Pedro, él vio el viento. El viento causó miedo y el miedo abrió la puerta a la duda. Muchas veces, y hay veces, voy a ser bien honesta, que hasta nos ofendemos cuando nos dicen que hermana no abra puertas, sino Señor te arreprenda, yo no estoy abriendo puertas de nada, yo oro, yo ayuno, yo leo la Biblia, yo hago de todo, yo canto. Pero la realidad es, ¿qué es lo que estamos viendo? Santo Señor. Que está causando algo en nosotros, que puede estar sembrando duda, puede estar sembrando temor, y el temor va a traer duda. Y la duda es contra la fe. Santo Señor. La duda es contra la fe. La duda no viene de Dios. Lo voy a decir otra vez. La duda no viene de Dios. ¿Qué es lo que nosotros estamos viendo? ¿Qué está causando algo en nosotros? Esa fue la lección para Pedro. Cuida tus ojos. Santo Señor. Lo que tú ves en lo natural no quiere decir que así es en lo espiritual. Santo Señor. Porque para mejor, y esto me da curiosidad porque el que dijo esto fue un niño de 10 años y es mi sobrino, y le contestó a alguien que le dijo, es que Dios no existe, ¿cómo puedes creer que la oración va a hacer algo? Y él dijo, es que no entiendes, son dos mundos paralelos que uno lo ves y el otro no lo ves. Santo Señor. Y es la realidad. Uno lo podemos ver con nuestros ojos naturales. El espiritual se siente. El espiritual, el Señor en su infinita misericordia, sí hay personas que Dios les abre los ojos espirituales, pero la mayoría de veces se siente. Y no porque tú veas a una persona aquí adentro de la iglesia, quiere decir que es hija de Dios, princesa del reino, real sacerdocio. No quiere decir eso. Porque sus acciones, su manera de comportarse, su manera de hablar, va a decir en realidad quién es. Santo. Aún en la sinagoga, nosotros hemos aprendido que el Señor echó fuera demonios. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos? No solo aquí adentro, porque aquí adentro todos nos vemos muy bonitos, como nos vemos allá afuera. Santo Señor. Hay una diferencia entre una mujer, lo digo mujer porque yo soy mujer, entre una mujer que va a un baile a una mujer que viene a la iglesia, que es hija de Dios, en cómo me visto. Porque si no hay una diferencia, Santo Señor. ¿en dónde estoy? Dime, Esa es la realidad. Y a veces no nos gusta oírlo. Es que la moda, pero la moda no viene de Dios. Ay, hermana, va a vestirse bien anticuada, pero es la realidad, la moda no viene de Dios. Santo Señor Jesús. Y muchas veces nos aferramos tanto a las cosas que vemos, en vez de aferrarnos a lo que necesitamos aferrarnos, que es al Espíritu Santo. Santo Señor. Porque el Espíritu Santo es Dios y Él es el que va a hacer el cambio en nosotros. Si el Espíritu Santo no te toca y no hace el cambio en ti, menos yo. Es el Espíritu Santo el que va a obrar en ti, Gloria a Dios. no yo. Amén. Vamos a seguir leyendo. Vamos a Mateo, un capítulo más, 2 capítulos más, Mateo 16. Amén. Y esto fue lo que escuché y me llamó la atención y por eso me puse a estudiar más de Pedro. Dice Mateo 16, vamos a empezar a leer en el versículo 13. Amén. Amén, dice así. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Respondió Simón Pedro, digamos juntos, tú eres el Cristo,
el Hijo del Dios viviente. Amén. 17. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Amén. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso es cuando el Señor nos revela algo, cuando Él deposita de Él en nosotros y nos revela algo. Ay, es algo tan bonito, hermanos, porque se siente esa presencia y uno puede decir: Dios me lo reveló, ay, ¿quién soy yo? Y uno chilla de alegría y chilla de gozo y se regocija y danza y todo. Está lleno uno del Espíritu Santo, ¿sí o no? Cuenten 5 versículos para abajo. Nos paramos en el 17. Pasamos el 18, 19, 20, 21, 22. Y dice así. De ahí es cuando Jesús anuncia su muerte, ¿ok? Y dice así: entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto suceda. Ese era el versículo 4, ahora el versículo 5 dice, o sea 23, pero 5 versículos después de lo que leímos. Y dice: pero él volviéndose dijo a Pedro, ¿qué le dijo? ¿Me eres? Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Santo Señor. A ver, hermanos, yo sé que Cristo Jesús es hermoso, es todo amor y todo, pero ¿cómo se sentiría usted? Yo sé que a mí no me gustaría que alguien diga: quítate de aquí, Satanás. Ay, Cristo Jesús se lo dijo. Santo Señor. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque era estorbo. ¿Lo que era estorbo Pedro? No. Lo que dijo era estorbo. Y por eso tenemos que tener mucho cuidado. Lleno del Espíritu Santo, el Padre deposita sobre él palabra. Él es reconocido por Cristo Jesús. No lleno del Espíritu Santo, él habla de sus propios sentimientos, porque Cristo Jesús vino y dijo: voy a morir, y de su buena bondad, de su buen carácter, de su buen amor que tiene ese Señor, le dijo: no permitas que eso te suceda. Santo Señor. Suena como buen consejo, pero lo es. Va en contra de la voluntad de Dios. Yo no puedo dar palabra, yo no puedo dar consejo conforme a mi buen sentimiento. Santo Señor. No puedo, porque me cae bien, porque esto, porque no puedo, porque viene de mí y va a ser estorbo. Santo Señor. Va a ser palabra que viene de Satanás. Por eso no se puede dar palabra por medio de nuestros sentimientos. Yo no puedo orar por alguien porque: ay, pobrecito, es que está enfermo, es que, ay, padre. No. No es por mi buen sentimiento que va a ser sano, es por la voluntad de Dios. Y eso cuesta entenderlo. ¡Ah! Qué feo se oye, hermana, qué mala. Es la verdad. Santo Señor. Muchas veces aquí, todos en armonía, gloria a Dios, aleluya, amén. ¿Cómo hablamos saliendo de aquí? De misericordia. Ay, ¿sí viste la predicación? Apártate de mí, Satanás. Santo Señor. Es la verdad. Santo Señor. ¿Qué es lo que estamos hablando saliendo de aquí? Señor. ¿Qué es lo que estamos hablando del hermano, de la hermana que está viniendo? Santo. ¿Qué es lo que estamos hablando de los que no están viniendo? Ya no tanto de los líderes De misericordia, Padre. o de los demás. Pero será necesario algunos de nosotros que si nos hablan por teléfono, decirles: apártese de mí, Satanás, y colgar. Suena feo, Santo Señor. suena feo, pero es la realidad. Pedro, estando con Cristo Jesús mismo le dijo: apártate de mí, Satanás. No dijo: apártate de mí, Pedro, sino que reconoció que
que los sentimientos de Pedro estaban siendo influenciados por Satanás. Adversario. Que el Señor lo reprenda. Amén. Sea, amén. Nosotros tenemos que tener ese cuidado. Gloria a Dios. ¿Quién está controlando mis sentimientos? Oh, sí. Porque es bien difícil. Santo. ¿Quién está controlando lo que yo digo? ¿Quién está controlando? Muchas veces por mis buenos sentimientos, por caerle bien, por algo. No. Y hay personas que no se dan cuenta. ¿Por qué? Porque sentimos la gloria de Dios. Así como Pedro. Bendito eres. No te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre. ¡Oh, qué hermoso! 5 versículos después, apártate de mí, Satanás. Híjoles, de veras. Eso lo que muestra es cómo nosotros somos carnalotes. Perdón por la palabra, pero es la verdad. Santo Señor. Bajo la unción, dulce hermana, hermosa. No hay palabras para describir. Santo Señor. Fuera de la unción, ¿cómo somos? Santo Padre Celestial. Es la verdad. Así es, Señor. Por eso es que es necesario cuando el pastor nos dice, vénganse a orar, oren en su casa, lean la Biblia, escuchen cantos, pongan cantos. No es como castigo, sino porque estamos en ese proceso de cambio. Estamos en ese proceso en que nosotros mismos nos vamos a confrontar, no tanto con el diablo, con yo misma. Así es. ¿Cómo soy yo? Yo sé que si usted se ve en un espejo, se mira, este pelo está mal, aquí ya se me está viendo una canita, ay, me salió una nueva manchita de sol, creo que ya voy a empezar a poner maquillaje. Uno se da cuenta. Pero ¿cómo está nuestra alma? Santo Señor. Cuando leo la Biblia, ¿qué nos dice? No se me olvida una vez que mi abuelita le dijo al Señor, ay, Padre, si quieres ya llévame, ya estoy lista. Y ella tenía la costumbre, decía, ¿qué voy a leer hoy? Y abría la Biblia, aquí. Y agarraba una lupa y agarraba otra lupa, porque no podía ver bien. Entonces ponía las 2 lupas y ya se hacían unas letrotas. Santo Señor. Y lee, los muertos no te alaban. Ay, ya entendí. Cierra la Biblia. Santo. Le habló a ella. Santo Señor. ¿Cómo nos habla la palabra a nosotros? Porque en realidad lo cantamos. David se le dio la armadura de Saúl, pero no le quedó. ¿Cómo nosotros nos quitamos la armadura de Saúl? La armadura carnal, para no andarla cargando. ¿Cuál es esa armadura? Cuando por nuestros propios pensamientos y buenos deseos le quiero decir a alguien, ay hermana, se ve tan bonita, pero ese vestido no le queda bien. Santo Señor. Es la verdad. ¿Cómo somos nosotros? ¿Cómo hablamos? Santo Señor. ¿Qué es lo que decimos? Y no nos damos cuenta. Porque yo pienso que estoy bajo la unción. Santo ¿Por qué? Señor. Porque aquí sentí la unción. Ay, qué paz tan bonita siento, qué paz, qué paz. Pero me la llevo, la guardo, la atesoro, Bendito Dios. o la dejo aquí para la próxima vez que venga, aquí la voy a sentir. ¿Qué es lo que pasa? Y esto me llamó mucho la atención, por eso fui a investigar. Porque Pedro sabemos que tenía un carácter fuerte, definido. Era valiente, porque si era valiente, no voy a decir que no. Vienen los soldados, aquí me mato a espada, saco mi espada, sacó su daga, que era una espadita chiquita, de corta oreja, y aquí nos vamos, pero no se lo llevan. Era decidido, pero era gobernado por su alma. De misericordia. Y eso es lo que tenemos que tener nosotros mucho cuidado. Amén. Mucho cuidado, amén. Vamos a leer ahora Mateo 26. Amén. Amén. Mateo 26 en el versículo 30. Amén. Amén. Aquí es lo que estaba hablando y dice aquí. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor, y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Amén.
pero después que hayan resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario, moriré contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Santo Padre. Pedro, ay, cómo me encanta leer de Pedro, porque Pedro tenía ese carácter tan fuerte que él guiaba y jalaba a los demás. Yo no te voy a negar. No, nosotros tampoco, Señor. Santo. Él jalaba, tenía buen carácter, hombre bien decidido, pero era almático. El Señor, que conoce todas las cosas, ya le había dicho: me vas a negar. No, no es cierto. Me vas a negar. No lo voy a hacer. Me vas a negar. Almático. Y a veces así somos nosotros. No voy a decir que no. ¿Por qué? Porque es la verdad. Y Dios lo que busca es transparencia en nosotros para que podamos decir: Señor, yo sé que soy bien almática, yo soy bien terca, perdóname, Señor. Obra en mí, Espíritu Santo. Pero muchas veces no tenemos eso, esa humildad de poder ir y decirle: la verdad es que soy bien almática. No la tenemos. Y no reconocemos. Santo Señor. Y al no reconocer, el pecado sigue escrito. Pero es ahí cuando nosotros vamos y reconocemos que el pecado es borrado. Recuerdo que cuando me iba a bautizar, alguien me dijo, porque yo me bauticé muy joven, tenía 14 años, alguien me dijo: es que si te bautizas tus demás pecados no van a ser perdonados. Y yo me quedé pensando: ¿pero cómo? ¿Pero qué no Dios es Dios? ¿Qué no Cristo Jesús perdona todo? No entiendo, ¿cómo así? Pero en realidad se ha enseñado, hay muchas falsas enseñanzas, y esa es una, que si te bautizas ya tus demás pecados no son perdonados, cuando en realidad el Señor lo que permite es que pases el proceso, y es como un bebé. Cuando te bautizas, estás recién nacido. Hermanas y hermanos, ¿cuántos pañales le cambiaron a sus hijos? Santo. Muchos. ¿Cuántos pañales huelían bien feo? Antes de que coman no huelen tan feo, ¿verdad? Pero mira, se empiezan a comer. Híjoles, cómo huelen. Y uno de madre lo puede oler y ya estuvo. Ya va a empezar. Y así pasa espiritualmente. Como recién nacidos, cometemos errores, metemos la pata, nos hacemos de baño, por decirlo así. Y el Señor cambia, va cambiando, va transformándonos. Santo Señor. Conforme vamos creciendo y aprendemos que eso no se hace. Pero qué feo sería que un adulto Santo. que sabe caminar, que sabe trabajar, que no tiene ninguna lesión, no tiene nada mal en su cuerpo, tenga que irse al pañal. Ten misericordia, Señor. Y lo mismo es espiritualmente. Lo mismo es. Gloria a Dios. Porque nosotros espiritualmente, como dice la palabra, de la abundancia del corazón, habla la boca. ¿Qué es lo que tú dices? ¿Qué es lo que tú dices a las personas? ¿Qué es lo que tú dices de los hermanos que se congregan aquí? ¿Qué es lo que tú dices del pastor? ¿Qué es lo que tú dices de todos los líderes? Eso tiene mucho que ver. Ejemplo. Santo Señor. Alguien viene y habla mal del pastor. Se enferma su hijo o su hija. Ahora sí, pastor, venga a orar por mi hijo. Su hijo va a creer en la oración, en lo que va a pasar. ¿Por qué? Santo Señor. Porque ya sembró mala semilla. Santo. Porque ya sembró veneno y discordia. Santo Señor. Y ya sembró duda. Pensando hacer lo bueno, porque estamos guiados por nuestra alma, hacemos lo malo. Ten misericordia por Entonces nosotros. en nosotros, como Pedro, antes de hablar, Señor, ayúdame a hablar solo cosas que son de bendición, Padre, ayúdame. Me cuesta, Señor, lo reconozco. En mi línea de trabajo se ven muchas enfermedades.
tengo pacientes que tienen mucha fe y tengo que apartarme y hacer a un lado todo lo que he aprendido en la escuela. Porque médicamente, científicamente, no se puede hacer nada. No se puede hacer nada. Pero en Cristo sí. Gloria a Dios. Y yo tengo que reconocer en dónde estoy parada. Porque si ella tiene fe y me dice, ahora yo estoy parada en lo científico, en la ciencia, en que no, pues no se va a poder, Señor, mejor solamente ten misericordia, pues ya no se puede hacer nada, Señor. ¿En dónde estoy parada yo? Yo tengo que reconocer, y cada uno tenemos que reconocer las diferentes cosas que nos hacen hablar en una manera que no le agrada a Dios. Santo Amén. es tu Señor. Amén. 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 Así les voy a pedir que vayamos a Hechos, capítulo 2. Ya vamos a ir concluyendo. Amén. Gloria a Dios. Hechos, capítulo 2. Amén. Gloria a Dios. Hechos, capítulo 2, versículo 14. Amén. Esto es después de la llenura del Espíritu Santo. Viene el Espíritu Santo y los llena, y dice así: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras. Vamos a parar ahí. Pedro era pescador. Pedro no estaba ni educado ni acostumbrado a hablar en multitudes. Pero si usted lee, él se para y los demás se paran con él. Empieza a dar su discurso, o sea, la primera predicación. Amén. Gloria a Dios. ¿Y cuántos se convirtieron? Según el versículo 41. El versículo 41, ¿cuántos se convirtieron? Fueron 3,000. Amén. Vienen y se convierten en 3,000. Se convierten 3,000 después de esa predicación. Pedro siendo lleno del Espíritu Santo, Pedro siendo lleno del Señor, él hacía muchas cosas buenas. Pero Pedro, no siendo lleno del Señor, aun cuando estaba en la cárcel, ¿ok? Dice que él se quitó su capa, se acomodó, se quitó las sandalias. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué representan las sandalias? El Evangelio. ¿Qué representan las sandalias? ¿Qué representan las sandalias? El presto del Evangelio. El presto, estar listos del Evangelio de la paz. No nos la podemos quitar. No nos la podemos quitar. Porque nos acomodamos. ¿Qué significa el cinturón? La verdad, no nos lo podemos quitar. Y la capa significa cobertura. Estamos siendo cubiertos por el Señor, guardados por el Señor. Por eso el Señor le dice que se ponga todo y cúbrete. Y cubierto. Iba caminando y nadie lo vio salir de la cárcel. Pasó en medio de los guardas y nadie lo vio salir. Santo Señor. ¿Por qué digo esto? Porque yo quería hacer otra predicación. Y después el Señor me puso esto. Escuchando esta predicación, pues dije, no, voy a hablar de lo otro. Y anoche una hermana me habla y me dice: hermana, tuve un sueño. Vi un varón al pie de mi cama, primero dormido, y no lo podía despertar. Días después tuve el sueño, vi al mismo varón, pero ahora enfermo. Está enfermo. Y pues yo lo atendía.
Después otra vez tuve otro sueño anoche, tuve otro sueño, vi al mismo varón, pero ahora estaba siendo acusado y estaba siendo llevado a la cárcel. Y entendí. Sí nos pasa como Pedro, porque a todos nos pasa, que de repente nos dormimos tantito espiritualmente, que viene pereza espiritual y no nos damos cuenta. La pereza espiritual trae enfermedad espiritual, y la enfermedad trae cárcel espiritual. Y tenemos que tener este cuidado. Tenemos que tener este cuidado. Pedro bajo la unción, mis respetos. Pero Pedro sin la unción. Ahora dígalo usted. Yo bajo la unción, hija de Dios. Yo sin la unción, ¿cómo somos? ¿Cómo somos sin la unción? Le voy a pedir a mi hermano si me acompaña con la guitarra, por favor. Porque la realidad es que sin la unción de Dios, allá afuera, no podemos brillar. El hermano hoy en la mañana leía y decía, una luz no se pone por debajo. La luz no la podemos tener solamente aquí en la iglesia. La luz es para que vayamos allá afuera al mundo. No solamente predicar con palabras, sino predicar con nuestros hechos, con lo que nosotros hacemos día con día. Predicarle a nuestros hijos con nuestros hechos día con día. Amén. Le voy a invitar a usted si se puede poner de pie. Y cada uno de nosotros examinémonos. Cada uno de nosotros. Porque todos somos pecadores. Nadie diga que no, porque es mentiroso. Escrito está. Pero examinémonos. Digámosle al Señor, hazme fiel. Si fallamos con nuestros ojos, por cómo vemos las cosas, dile, pon tu colirio en nosotros. Si fallamos con nuestra boca, dile, Señor, tu palabra dice que pues si pongo ángel en mi boca y que no salga palabra que no sea de bendición. Si fallamos con nuestros hechos, digámosle al Señor, yo fallo con mis hechos.